Buenas tardes, estimados colegas. Vamos a esperar unos 3 minutos, por favor, a que se conecten más colegas. Colegas, ¿se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Muchas gracias. Sí, colega, se escucha muy bien, claro. Excelente. Muchas gracias. Vamos a esperar 2 minutos, por favor. Buenas tardes, vamos a empezar, por favor. Te acabaste mi chocolate. No me invitaste. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, colegas. Por favor, si pudieran apagar sus micros. Colegas, si pudieran apagar sus micros, muchas gracias. Bien, buenas tardes. No se le escucha su micrófono, Heidi. Perdón, disculpe, apagué el micrófono. Muy buenas tardes, colegas. El Colegio Regional de Obstetras 10º Cusco, gestión 2019-2022, les da la más cordial bienvenida a nuestra plataforma digital Zoom. Mediante las colegas, aquí tenemos a la colega Anet López, que nos manda saludos desde Barranca. Tenemos a la colega Brisel Castro Núñez, que nos manda saludos desde Lima. Muchísimas gracias. Mediante ustedes hacemos extensivo el agradecimiento en participar en estos cursos que está dictando el Colegio Regional de Obstetras 10º Cusco, agradecidas con todas las colegas de todas las regiones de nuestro hermoso Perú. Bien, antes de empezar, por favor, les vamos a brindar la información general. Ingresar con sus nombres y apellidos completos, bien escritos, para registrar su asistencia y elaborar sus respectivas constancias. Siguiente diapositiva. El curso de hoy, sexualidad en tiempos de COVID. Las recomendaciones
comenzar con sus nombres completos para registrar su asistencia, mantener las cámaras y micrófonos apagados. Por favor, en este tercer punto, las preguntas se realizarán al final de la ponencia por el chat del aplicativo Zoom o por los comentarios del Facebook Live. Vamos a presentar, por favor, a nuestra ponente, a la sexóloga, magíster obstetra, Pamela Arzubial de Gamarra. Muy buenas tardes, obstetra Pamela. Muy agradecidos por su ponencia. A continuación, por favor, vamos a leer la hoja de vida de la colega Pamela. Máster en Sexología, Universidad de Almería, España, año 2014. Estudiante del doctorado, Ciencias Humanas y Sociales, línea de investigación, Sociedad, Migraciones y Desarrollo, Universidad de Almería, España, a la fecha. Primera vocal regional del Colegio Regional de Obstetras 10º Cusco, gestión 2019-2022. Obstetra asistencial del Hospital Antonio Lorena, a la fecha. Voluntaria de proyectos que la organización desarrolla en Almería con población inmigrante y con personas que ejercen la prostitución, años 2013 y 2014. Docente de la Facultad de Ciencias de la Salud, Programa Académico Profesional de Obstetricia, el año 2012. Institución Asociación Calpa, laboró en los proyectos Municipios Saludables en Salud Sexual y Reproductiva VIH-Sida, Proyecto de Participación Ciudadana y Jóvenes en la Lucha contra el SIDA 2012. Institución Red SIDA Cusco, capacitación y acompañamiento a grupos impulsores en salud sexual y reproductiva el año 2008. Muchísimas gracias, obstetra Pamela, por la deferencia, por su ponencia también, que de seguro va a enriquecer nuestros conocimientos. Gracias por compartir sus saberes. Por favor, le dejamos en el uso de la palabra, obstetra Pamela. Gracias, obstetra Heidi, agradecida. Bueno, el colegio, a todas por impulsarme a dar esta charla. Yo quería mantenerme con perfil bajo dentro de la organización de todos los cursos, pero sí hemos notado y hemos recogido todas las opiniones de todas las colegas que nos siguen a través de estos casi ya 6 meses de capacitaciones, en los cuales nos piden temas de sexualidad para poder abordar y poder tratarlos. Es por eso que, dada la coyuntura ya de 1 año y 2 meses, 3 meses de pandemia que estamos viviendo, es importante ver cuáles han sido los cambios sustanciales que se han venido dando en los comportamientos sexuales de las personas, no solamente en adolescentes, sino también en personas mayores o jóvenes, adultas o adultos mayores que se vienen de manera general, ya que cada grupo tiene características propias de los comportamientos sexuales que se dan no solamente en tiempos de pandemia, sino también se dan a lo largo de la vida sin pandemia. Muchos hemos escuchado, hemos leído y hemos informado a través de todos los medios de comunicación por los cuales vamos viendo de que han habido comunicaciones e informaciones de que cómo han ido cambiando no solamente el vínculo que se da entre pareja, sino que muchas parejas familias se han disociado por el tema de convivencia pura que he vivido en esta situación de pandemia, y cómo esto ha ido, muchos dicen, sacando lo que realmente somos, ya que el trabajo o que las parejas tenían que estar fuera del hogar daba un espacio para distraer no solamente la personalidad, sino también las actividades que involucran dentro de la sexualidad. Es por eso que englobar todo el tema, vamos a dar inicio a la charla. No sé si puedo compartir pantalla. Sí.
Me dicen, por favor, si se comparte, si está con la compartiendo la pantalla. ¿Sí? Sí, obstetra, se está compartiendo la pantalla. Gracias. Bueno. Bien. Vamos a iniciar. Vamos a empezar primero por la sexualidad. Desde... Déjenme mover acá mi... Ya. La sexualidad, en la actualidad, vamos a considerar que es una consecuencia compleja y cambiante de la interacción de factores biológicos, socioemocionales, que son altamente influenciables no solamente por la familia, la religión, sino también los patrones culturales. Esto va a traer consigo la expresión pública y privada de la sexualidad, que va a afectar en gran medida a la calidad de vida de las personas. Bajo este contexto de definición de sexualidad, vamos a ver que nuestro Perú, básicamente el Perú, es un país muy... con mucha riqueza cultural. Al tener mucha riqueza cultural, tenemos características de comportamientos sexuales en cada zona, ya sea por estereotipos, que es lo que primero jala al comportamiento, a tener definiciones sexuales de las diferentes zonas que somos. Por favor, colegas, les voy a pedir que si pueden apagar sus audios, porque sí me distraen para poder dar la charla de ahora. Entonces, estos patrones culturales han ido cambiando no solamente a lo largo de la historia que vamos teniendo, sino también han ido reafirmando algunos comportamientos. Yo tengo un estudio de la población joven de Cusco donde nos dice, reafirma que, por ejemplo, la zona de Cusco, porque no he abordado la sierra, somos un contexto de población de doble moral, pero sí se extiende a todo el Perú. No, y a toda la sociedad de Latinoamérica en mayor o menor porcentaje, dependiendo de las zonas. Pero todos somos una población donde manejamos doble moral. Decimos una cosa, actuamos de otra manera y siempre juzgamos, porque la sexualidad, desde muy pequeños nos han enseñado una sexualidad castrante. Nosotros no vivimos una sexualidad plena y placentera. Siempre estamos siendo juzgados no solamente por el contexto social, sino por nosotros mismos, porque cuando vienen pacientes a consulta a decirme, yo quiero disfrutar, yo quiero tener un encuentro sexual con estas características, pero a mí me han enseñado que eso no se hace o eso no lo debo hacer porque no está bien, pero yo quiero. Y entonces hay una lucha entre el querer y la forma como han construido mi sexualidad desde mis padres y con mis vivencias personales, ya sean buenas o malas, ¿no? Entonces, esas características de educación van a hacer de que yo tenga respuesta a mi sexualidad en mi ámbito privado, ya sea en la construcción de mi sexualidad desde adolescente y en la interrelación con mi pareja o con mis parejas de ese momento o del tiempo de vida que yo puedo tener. ¿No pasa? Sí. Les decía que en nuestra cultura la sexualidad se ha regulado con normas represivas y enfocadas netamente en la genitalidad. Cuando nosotros a manera de risas o a manera de chistes empezamos a hablar de sexualidad, o cuando hablamos de que uno tiene el tema de sexualidad, vamos a empezar a hablar, siempre nos jala el tema de la genitalidad. Relacionamos muchas veces sexualidad con genitalidad, cuando los términos son totalmente diferentes. Y la genitalidad favorece una mentalidad coitofílica, donde tiene que ser más relacionada al tema de coito, genitalidad,
con coito. Cuando la finalidad de la sexualidad es también es favorecer la comunicación de las relaciones personales y afectivas que van a proporcionar el placer personal y el placer de pareja. Recordemos que en sexualidad vamos a hablar de primero encontrar nuestro placer. Y no necesariamente para encontrar nuestro placer vamos a tener una relación coital, sino es entender nuestra respuesta de placer que vamos a tener en los términos de sexualidad. Y en este responder a la sexualidad, la Organización Mundial de la Salud nos va a fundamentar la salud sexual en 3 condiciones. La primera va a ser la capacidad para disfrutar la conducta sexual y reproductiva de acuerdo a una doble ética social y personal. Entonces, ahí va primero el tema de que yo quiero, pero no me han educado de esta manera. Y nosotros reforzamos directa o indirectamente en nuestro conversar diario, en mensajes que son muy comunes y en el mensaje de día a día que tenemos. Por ejemplo, que nos dicen, claro, seguro esas mujeres la ha buscado, ¿no? O no, el hombre tiene que ser, seguimos todavía con la estructura de que la mujer no pide en el tema sexual, no manifiesta su deseo sexual, porque es catalogada con adjetivos. En cambio, los varones siguen teniendo esa libertad sexual para expresar. Hoy en día me voy adelantando, hoy en día las redes sociales han cambiado muchísimo el tema de los medios de comunicación por medio de las redes sociales, han cambiado mucho el tema de conocimiento. La información está mucho más a distancia, está mucho más cerca y ya no a distancia. Lo único que hay que hacer es saber canalizar qué tipo de información queremos dar y no siempre la información que se da es 100% verdadera. Hay que saber a quiénes creemos. Yo he visto, sin ir muy lejos, y lo que está de boga es el TikTok. Y en el TikTok tenemos tendencias, y hay tendencia de salud, y en salud hay tendencia de sexualidad, y en las tendencias de sexualidad hay psicólogos, médicos, urólogos, sexólogos, en los cuales muchos dan a conocer información bastante rica en temas de sexualidad. Algunos lo llaman tips, otros los pueden llamar ayudas, que nos van a dar a conocer las diferentes respuestas que buscamos a temas de sexualidad. Sin embargo, entre los profesionales que hacen este tipo de charlas, se ve también de que discuten en el tema de intercambio de información, el de dónde han sacado esa información respecto a las respuestas o a los manejos que puede haber en el tema de sexualidad, ¿no? Una conclusión que nos da la OMS es que nuestra sexualidad debe permanecer libre de temor, libre de vergüenza, de culpa y otros factores psicopatológicos que nos van a inhibir una respuesta sexual y que nos van a limitar nuestras relaciones sociosexuales. Muchas veces ese choque de querer y no ser juzgado por nosotros mismos, voy a empezar siempre de nosotros mismos, hace que nuestra respuesta sexual no sea placentera. Porque nosotros al tener ese freno en nuestra sexualidad, no vamos a poder tener una respuesta placentera porque vamos a estar siempre pendiente de lo que primero pienso yo en respuesta de lo que mi pareja va a pensar. Luego nos dice que tiene que ser libre de perturbaciones, enfermedades o limitaciones orgánicas que van a interferir en la función de la sexual reproductiva, ¿no? Eso va a hacer que si yo he tenido pacientes en los cuales han venido a consultar sobre problemas sexuales que eran solamente de terapia de reeducación sexual. Y con un programa de reeducación sexual, sus disfunciones han sido superadas. Entonces, ¿qué tan importante es la educación que nosotros debemos tener o debemos acceder para poder
tener una sexualidad placentera. En el ámbito psíquico, porque la sexualidad es biopsicosexual, ¿no? El tema de salud está involucrado, no es solamente coital, es una categoría permanente del yo, el cual va a ser una regulación del deseo sexual y va a dar la búsqueda del placer y la satisfacción sexual, que van a contribuir a una de las motivaciones más importantes de la existencia sexual humana. Nosotros no tenemos relaciones para reproducirnos, para perpetuar la especie. Actualmente la sexualidad está visto como un tema de bienestar y placer en todas las edades de la vida. Mucho, vuelvo a decir, siempre voy a jalar el tema de cómo nosotros catalogamos cuando vemos a unas personas mayores, ¿no? Mayores voy a poner el ejemplo desde mi familia. Yo recuerdo que tenía a mi abuelito que tenía 75 años, más o menos 70, 75 años. Y mi abuelito ya viudo tenía otra pareja, ¿no? Entonces decían, por ahí siempre escuchaba conversaciones que decían, pero jalará, no jalará, ¿no? O sea, ¿qué cosa hace con una pareja? Cuando pensamos que a mayor edad las personas se vuelven asexuadas, no tienen una respuesta sexual. La sexualidad no es que no haya una respuesta sexual, la respuesta sexual cambia con el transcurso de la vida. Si bien es cierto, cuando nosotros somos más jóvenes, cuando iniciamos nuestra vida sexual y se nota la respuesta sexual que tenemos, es más de euforia, de placer, de pasión. Esta va teniendo un cambio a lo largo de nuestras vidas, donde vamos a buscar una respuesta de placer sexual, no necesariamente coital, sino va a cambiar a una respuesta de placer sexual, yo le llamo sensorial. En el ámbito social vamos a ver que la sexualidad junto con el apego van a impulsar al individuo al encuentro del otro. El apego es importante en el tema de las relaciones interpersonales porque va a ser la forma como vamos a buscar a nuestra pareja más adelante. La sexualidad también como una forma privilegiada de comunicación en relación de la intimidad, donde se va a transmitir los principales afectos como el amor, el enamoramiento, la atracción, el cariño que va a generar en nosotros mismos y en nuestras parejas. En el ámbito reproductivo les decía que la sexualidad cumple una función reproductiva propia de la especie y esta va a dar la evolución de la especie humana en la reproducción y su propia evolución, desde entenderse no como una obligación para las mujeres, sino una opción libre y voluntaria. Si tienen alguna duda, por favor, para responder, voy a habilitar el chat un ratito. ¿Dónde estás? O si me ayudan, por favor, con alguna, si es que hubiese alguna pregunta, no tengo el chat abierto. Sí, obstetra Pamela, estoy atenta a las preguntas, no hay aún preguntas. Bien. Si me tienen que interrumpir, por favor, no hay ningún problema. Ok, está bien. Vamos a ver en el caso de la respuesta sexual masculina y femenina, esto lo conocemos desde formación, que tiene que ir, siempre va desde el deseo, ¿no? Tanto varones y mujeres con un tema sexual de deseo, con excitación, llegada a la meseta, al orgasmo. En el caso de los varones, la meseta mucho más próxima al orgasmo, una resolución muy marcada y un periodo refractario absoluto. En el caso de las mujeres, la meseta tiene una sonda más amplia, puede tener posibilidades de multiorgasmo, la resolución es más amplia, no es tan marcada, y también va a dar el tema de al final la satisfacción positiva o negativa para la respuesta sexual. En base a esta respuesta sexual que nosotros la conocemos, van a ver las diferentes patologías en la respuesta sexual humana, desde el deseo, la excitación, la meseta y el orgasmo. En este tiempo de pandemia, lo que se ha visto más afectado es el tema de deseo y excitación, ¿no? Y que obviamente esto ha jalado los otros tipos de alteraciones en la meseta, en el orgasmo, y por ende una respuesta que muchas veces no va a ser satisfactoria o placentera para la persona. Vamos a hablar de Ellis, que en 1906 genera un modelo de respuesta sexual donde habla de la tumescencia
y la destumescencia, ¿no? Donde dice que esta, pues, la tumescencia va desde la parte interna, que es imaginaria y fantástica, es todo nuestro mundo imaginario, donde se forman nuestras fantasías, donde se forma toda nuestros deseos, que obviamente, que es la parte que da inicio justamente al inicio de la respuesta sexual, que es el deseo, como nosotros con nuestra imaginación, que no necesariamente es algo que busquemos, sino que se puede dar por un tema visual, por un tema de olor, por un tema de tacto, por un tema de gusto que nosotros vamos sintiendo, que está muy relacionada con la parte externa, ¿no? Entonces, tiene un vínculo tan fuerte que nosotros vamos a despertar el deseo. En la pandemia, esta tumescencia y detumescencia ha tenido una revolución, no una revolución, se ha sido más marcada. Así se ha presentado más en todas las personas, en todas las personas ha tenido una presencia más marcada, porque para un tema de sexualidad, muchas veces uno ve el tema de privacidad, no solamente como pareja, sino como persona. Y y al no tener ese espacio privado, porque empezamos con el teletrabajo, ambas parejas, que el tema de las clases virtuales con los hijos, el tema de hogar, ya no teníamos de repente el apoyo de las personas que nos ayudaban a cocinar o a hacer la limpieza, y empezábamos a conocer más nuestros caracteres. Entonces esto se veía bloqueado. Y ahí empezó y se manifestó de manera más fuerte el tema de las redes sociales. Como les decía, esto nos da el tema del deseo. En la fase vamos a hablar de manera rápida de las diferentes etapas, de las diferentes fases de la respuesta sexual que nos van a ayudar a entender el por qué. Vamos a ver que en la fase de excitación, en esta fase, mujeres, básicamente durante el embarazo, durante el parto, y todas las mujeres tenemos una congestión venosa propia de la gestación que se debe probablemente a los cambios hormonales, pero va a provocar va a provocar de que en la fase de excitación todo nuestro cuerpo se vascularice y se llene de sangre, ¿no? Al llenarse de sangre, lo que va a ocasionar a nivel de senos y a nivel del útero va a ser mayor contracciones. Estas contracciones van a hacer modificaciones a nivel de lo que es, perdón, esto me confundí, va a ser mayores modificaciones a lo que es del canal vaginal, ¿no? En eso he mostrado estas láminas de una mujer nulípara y una mujer multípara, de cómo estas modificaciones van a haber cambios a nivel de la vagina, del cuello, del útero. En la fase del orgasmo está cómo van a ser las respuestas de contracciones musculares hasta la resolución, y cómo estos cambios se van a ir dando de diferencia de aumento de cambios fisiológicos a nivel de la vagina. ¿Por qué? Porque es la zona donde va a ser mayor lubricación. ¿Y por qué toco este tema de la lubricación de la vagina? Porque cuando una mujer básicamente tiene su respuesta sexual, tiene que ir inicia con el tema de la lubricación. Y al no estar lubricada, todos estos cambios no se van a dar, y la respuesta sexual va a ser bastante dolorosa. Entonces, ya no va a querer tener respuesta sexual, ya no va a querer tener, un encuentro sexual con su pareja, o va a dificultar en su encuentro sexual, ¿no? Entonces, ahí surgen las preguntas y las pacientes que tengo a nivel de decir, pero no quiero, un caso que me vino bastante a la mente ahorita es el tema de una pareja bastante joven, 28 años, 3 años de casados, en los cuales no encontraban un encuentro placentero porque ella no lubricaba.
y sí lo hacía durante su época de enamoramiento, donde era más el tema de pasional también. ¿Y por qué se vio afectado? Porque ella trabajaba, tenía bastante carga laboral de teletrabajo, él se quedó sin trabajo, ella asumió la responsabilidad de hogar y entonces tenían un hijo bastante chiquitito y todo se había alterado. Y entonces ni los lubricantes a ella le empezaron a funcionar porque tenía mucha sequedad. Entonces, eso es lo que hicimos, es buscar un espacio, hacerle entender estos cambios y buscar un espacio en el cual ella pueda tener un encuentro con ella misma de buscar y tener sus propios placeres. Y lo que hicimos fue ir al tema de fantasías y de recuperar todo el tema de fantasía sexual para empezar un tema de lubricación. Y luego de eso empezar con el tema de pareja, donde la pareja recién entra a ayudar a la respuesta sexual. ¿Cuáles son las consecuencias más graves que ha traído la pandemia? Primero, el aumento considerable de violencias sexuales, ¿no? Porque si bien es cierto, ha habido este tema de que muchas parejas han podido solucionar sus problemas sexuales, pero también muchas mujeres se han visto afectadas de no poder decir no, o el espacio que ya no es, tenemos espacios de intimidad cuando estamos en este tiempo de pandemia, nadie podía salir y hemos estado conviviendo. Ha habido también aumento considerable de las violencias sexuales. Los casos de violencia se han incrementado a nivel de todas las sociedades. Las estadísticas han incrementado. El embarazo no planeado, ¿no? Por el tema del cierre de los establecimientos por un tiempo de salud, el poco acceso a los métodos anticonceptivos. Algunos datos de relevancia que nos da la UNFA es que por cada 3 meses de confinamiento que hemos tenido, 2 millones de mujeres han reducido sus posibilidades de acceder a métodos de regulación de fertilidad, lo cual nos puede conllevar a que se produzca casi 7 millones de embarazos no planeados en todo el mundo, especialmente en países de ingresos bajos o medios, ¿no? Y de igual manera nos dice de por cada 3 meses de aislamiento se estiman 15 millones de nuevos casos de violencias basadas en género. Entonces, eso es una de las malas cosas dentro de todo lo malo que nos ha traído la pandemia. Obstetra Pamela. Sí, diga. Tenemos la intervención de la obstetra Julia Quispe, que dice: la dificultad de respuesta sexual es por el estrés que estamos viviendo, ya que los varones son más visuales. Sin embargo, la mujer es más auditiva, afectiva, y la carga laboral y estrés afectaría en la respuesta sexual. Sí, definitivamente, lo que dice el obstetra es bastante cierto, no solamente para las mujeres sí somos más auditivas, pero vamos a ver de que yo voy a mostrar más, no me voy a adelantar, voy a mostrar unos cuadros estadísticos más adelante de cómo la sexualidad en las mujeres en este tiempo y el acceso también ha cambiado. No quiere decir de que por fisiología sí, las mujeres seamos más de oídos y de sentidos, y los varones mucho más visuales, pero esto es lo que nos dan los estudios de sexualidad. Lo voy a decir más adelante, por favor, voy a dejar pendiente la respuesta. La tecnología también ha favorecido a que se concreten diversos atentados contra la intimidad y la privacidad entre quienes hacen uso frecuente de las redes sociales. Casi aproximadamente la mitad, casi 38.000 millones de personas, es decir, la mitad del planeta, quienes habitan han tenido este problema. ¿Por qué? Y aquí empiezo a hablar de las redes sociales. Ha habido un incremento del consumo de pornografía. Ha habido un incremento del uso de aplicativos de buscar parejas en los cuales sí se intercambia contenido sexual, que es el sexting. En este intercambio,
las parejas por mutuo acuerdo han intercambiado fotografías o imágenes de intimidad, pero esta ha sido utilizada por terceros, ha sido difundida a terceras personas, y esto tiene que ver con el atentado a la intimidad y a la privacidad que se da, donde recién se están poniendo reglas fuertes para poder poner pare a este delito. Vamos a ver también cómo se ha visto afectada la sexualidad en la pandemia. El teletrabajo o el trabajar en casa, el distanciamiento social, la frecuente presencia de hijos en casa, la dificultad para ver cara a cara a otras personas y el temor de contagiarse de COVID han sido los resultados de cómo nuestra sexualidad se ha visto afectada por la pandemia. ¿Cuáles han sido las consecuencias de este tema? El problema en las parejas, la pandemia sanitaria se ha ido modificando por completo la relación de la relación que tenemos. De hecho, las parejas están afrontando un confinamiento, complicaciones para practicar el sexo y dificultades económicas, la pérdida del puesto de trabajo y la incertidumbre que pueden reducir e incitar la ruptura de estas relaciones. El mayor consumo de pornografía, las visitas a las páginas web se han incrementado de manera sustancial y eso es un reflejo del nuevo contexto. Los riesgos de disfunción sexual. En varios estudios se ha mencionado que es importante investigar los factores psicológicos, sociales y biológicos en relación al aumento de los trastornos sexuales, debido al temor o a la ansiedad que ha generado esta pandemia. Y no hay que olvidar, la sexualidad humana influye en varios elementos, ya que esta es bastante compleja. Tenemos que destacar que la sexualidad es algo mucho más amplio que el sexo y que va más allá del contacto físico con el otro. Es por eso que hay alternativas donde podemos canalizar aspectos con el autoerotismo, la seducción, el deseo, la pasión, la ternura y todo lo que puede conllevar al placer, a la sexualidad con cada uno. ¿Cómo hay definiciones que hemos dado el amor en los tiempos de COVID? Donde decimos que la gente se enamora en estos días, ha comenzado a conocer a alguien y tienen un cibersexo por primera vez de manera más frecuente, mientras que el consumo de pornografía se dispara en las redes y muchas personas recurren al autoerotismo solitario, para decir la masturbación, con su pareja o en línea. El tener sexo es un aspecto definitivamente fundamental para el ser humano. También es un importante regulador emocional. Fisiológicamente estimula nuestro sistema nervioso, tiene un efecto excitante, vigorizador y activador de descarga, como también puede ser un momento de gran conexión e intimidad, no solamente relajante, sino calmante de las diferentes situaciones que podemos estar pasando. Vamos a hablar con esto de que el sexting, para los que no conocen, es el fruto de la contracción de dos vocablos, ¿no? El sex y el texting. Y se podría decir que empezó como una práctica de intercambio de textos entre jóvenes por vías mensajes de textos. Esto es una práctica sexual más que está enmarcado dentro de las interrelaciones humanas y que en estos tiempos se ha tenido mucho más boga y ha sido un boom dentro de todo la pandemia. Eso es lo que le quería mostrar. Lo que nos comentaba nuestra colega, que cómo somos las mujeres y cómo somos los varones. Esto es una tráfico de interacción que ha tenido Pornhub, que es una de las páginas de pornografía mundial que más se visita dentro de las redes, donde vamos a ver de que la proporción de varones a mujeres ha incrementado. Tanto varones como mujeres ahora acceden a páginas pornográficas de igual manera. Ya no es solamente acceso de hombres. Y aquí lo tienen según los países en los cuales ha accedido más, ¿no? O los que han tenido más acceso. Luego, dentro de esta página, también ha sacado estadísticas en las cuales nos mencionan de cómo por día
ha tenido mayor acceso, tanto varones como mujeres. A partir del 17 de marzo, esta página, a partir del 17 de marzo, esta página ha tenido un incremento de mayor acceso de mujeres desde el 17 de marzo que ha sacado el pago en línea. Y luego se ha incrementado por varones. También muestra esta página, perdón un ratito, por favor. También muestra esta página, no la tengo ahorita el cuadro, de cómo las mujeres acceden más a páginas de sexualidad, a esta página en la madrugada que los varones. Al igual que los jóvenes que les llaman de la época Z, acceden más en los horarios de mañana que en los horarios de tarde o nocturnos. Dentro de esta pandemia, también han habido, ¿dónde está? Han habido muchas imágenes como estas en las redes sociales, donde lo han puesto como el Corona Sutra, que han sacado 7 de las 64 poses que tiene el Kama Sutra, en las cuales se trata de mantener un distanciamiento de aproximadamente 1 metro, 1,5 metros, para poder tener relaciones sexuales, coitales, perdón, y dentro de estas se nota, ¿no? ¿Cuáles van a ser las poses más usuadas o más recomendadas dentro de esta pandemia? Si tienen alguna, un ratito, por favor. Denme un minutito. Obstetra Heidi, por favor, si es que hubiese alguna pregunta para poder, Sí. Obstetras, por favor, si tuvieran alguna pregunta, las pueden hacer llegar al chat del Zoom o al Facebook en la página del colegio. Pueden hacerlas llegar. Muchas gracias, colega Net López, que nos está saludando desde Barranca. A la colega también Brisley Castro Núñez, que nos saluda desde Lima. Muchas gracias, colegas. A la colega Rosmérida Maita, que nos saluda desde Huaraz. Qué gratificante estar conectados con colegas de diferentes regiones del Perú. Tengo una pregunta de la obstetra Jennifer. Nos dice, quisiera saber si afecta de alguna forma las páginas pornográficas a los jóvenes. En sexualidad, básicamente, la afectación se va a dar dada por el tiempo de permanencia a estas páginas. Y obviamente el tema de la educación sexual, ¿no? Que el joven piense que ese tipo de respuesta sexual y del comportamiento que se da en las páginas pornográficas es el común denominador de una respuesta que se da. Si nosotros vemos o presentimos de que los jóvenes tienen el acceso, es darles la información correcta, porque realmente hablando, ninguna pareja en su vida habitual y cotidiana se intrusa y tiene una respuesta sexual tan rápida o muy depilada o con unos miembros o con unos órganos sexuales bien trabajados, porque las estrellas de pornografía trabajan sus órganos sexuales en relación a que se hacen depilaciones, se hacen blanqueamiento genital. Entonces, eso no es real. Perdón.
Muchas gracias, colega Norma Díaz. Nos saluda desde Huaraz. La colega Ivonne Arévalo Rengifo nos saluda desde Moyobamba. Colega Pamela, tenemos aquí otra pregunta. Colegas, un favor, ¿me pueden dar un espacio de 2 minutos, por favor? Tengo una pequeña urgencia. Colegas, si pudieran, por favor, colocar sus preguntas para que pueda absolverlas la obstetra Pamela. También puedan hacerlas por el Facebook Live. Si pudiéramos poner el flyer de las recomendaciones, por favor. Disculpen la pausa. Obstetra Bueno, Pamela, tenemos aquí una pregunta de la colega Yumitsu Yelixa. Entonces, ¿es recomendable sí o sí el uso de lubricantes cuando hay resequedad vaginal o existe otro tipo de tratamiento? lo primero que se puede utilizar definitivamente es el lubricante. Pero hay que ver, eso es una respuesta inmediata. Que así una no tenga, que así una no tenga deficiencia de lubricación, va a ayudar al tema de la respuesta sexual y al placer. Hay que buscar por qué es esa falta de lubricación. Si es una persona joven que no tiene alteraciones hormonales, hay que saber a qué se debe, ¿no? El tema de cómo ha sido su respuesta sexual con su pareja, se siente obligada, realmente tiene deseo de tener respuesta, tiene encuentro con esa persona o con esa pareja en ese momento, o lo hace solamente para satisfacer a su pareja. Porque recordemos que las mujeres somos... no, perdón, voy a corregir lo que voy a decir. Muchas mujeres no llegan a orgasmos. Muy pocas identifican un verdadero orgasmo. Ya hay estudios de eso, de que en mujeres entre los 55 y los 65, al momento de hacer una investigación, no reconocen un orgasmo. Nunca han tenido un orgasmo a lo largo de su vida sexual. Entonces, sí debemos investigar el por qué. Obstetra Pamela, tenemos otra pregunta de la colega Yolanda Hidalgo. La respuesta sería usar lubricante o estimular muy bien a la pareja. Ambas. Primero es la estimulación. Y si en base a la estimulación no hay una respuesta, usar el lubricante. Tenemos otra consulta de la colega Giovanna Pariamache.
En caso de gestantes, ¿hasta cuándo es permitido el acto sexual? En realidad, durante todo el embarazo, siempre y cuando no tenga patologías agregadas. Es cuestión de ver qué posición sexual es la que más podemos utilizar. Si me permiten, voy a compartir un ratito pantalla. Y aquí tengo una... Aquí está. Para hacer la respuesta a esta pregunta, vamos a ver que las... ¿Se está compartiendo, por favor? Sí, obstetra Pamela, perfectamente, se está compartiendo. Ya, que las posiciones sexuales más usadas del embarazo y según el trimestre, vamos a ver qué es la postura del misionero cara a cara, ¿no? Normalmente esa se utiliza durante el primer, segundo y tercer trimestre de la gestación. ¿Cuáles van a ser las ventajas? Que durante los primeros meses de embarazo se va a poder practicar sin dificultad, pero además va a resultar cómodo y natural para la pareja porque va a haber ese intercambio de miradas. Y mucho tiene que ver en el acto sexual, la comunicación no verbal que se da. Yo puedo estar teniendo un encuentro sexual o coital con mi pareja, pero puedo estar pensando en otras cosas y mi respuesta no va a ser como la que se da en ese momento cuando estoy presente en el acto que estoy haciendo. Entonces, las mujeres, si nosotros supiéramos bien nuestra respuesta sexual, conociéramos nuestro cuerpo y nos desinhibiéramos de pensar qué va a opinar la otra pareja, nosotros realmente, como dicen muchos de mis profesores de formación, tenemos el sartén por el mango, porque con una respuesta o con una actitud, con una comunicación no verbal, podemos patologizar o podemos hacer patológica la respuesta de un varón. Entonces, sí es importante que nosotras, sin ser malas, nos empoderemos de nuestra sexualidad y la vivamos como tal. Luego, otra postura es la del enebro, donde la mujer va pegada a la embarazada, puede recostarse cómodamente sobre su pareja y en una superficie plana y extender las piernas de tal manera que la pelvis pueda apoyarse entre las caderas de la pareja. El triángulo dorado, ¿no? Que también puede recostarse en la cama con su espalda en toda la cama o en la superficie en la que estén. La vista emocionante, ¿no? Cuando la mujer forma una L, o el varón puede estar reposado de rodillas, las posturas de cucharitas, las posturas de la andrómaca, donde la mujer va encima, la del perrito o la de 4 comúnmente conocida, otras variantes también de la posición de cucharita o de 4, sentados, la etapa ideal, ¿no? Donde la mujer va recostada y el hombre plíase en un borde, la de forma de V, ¿no? Esas son unas de las posiciones que se pueden utilizar a lo largo de todo el embarazo mientras la barriguita va creciendo. ¿Alguna otra consulta más? Sí, la colega María Ruiz, por favor, ¿podría decir qué tipo de lubricante? Hay dos tipos de lubricantes en el mercado, los lubricantes de alcohol y los lubricantes de agua. Muchas veces los lubricantes de alcohol, si bien su porcentaje es mínimo, pueden pueden irritar. Aparte que cuando uno termina de utilizar el lubricante de alcohol, se siente como que pegajoso. Toda la zona genital es pegajosa. En cambio, los lubricantes de agua son mucho mejores. No tengo marcas, por si acaso, si me piden marcas. Aquí en Cusco no tenemos
muchas marcas. Hay el Seclove y encontrar el Baxigel, me parece, pero no son, a mi parecer, particularmente, no me parecen tan buenas. Tenemos otra pregunta, obstetra Pamela. La colega Lilian Condori pregunta, ¿el número de partos vaginales tiene que ver con la falta de excitación y orgasmos? No tengo estudios relacionados a que los partos vaginales tienen que ver con la excitación y orgasmos. Lo que sí se habla son de partos orgásmicos, pero no que tengan relación con que si los partos vaginales tienen que ver con la falta de excitación o orgasmos. No encuentro la relación. Obstetra Pamela, la felicitan por su excelente ponencia. Las colegas se quedan muy agradecidas. Tenemos otra pregunta de la colega Anet López. ¿Ha habido estudios sobre el desempeño sexual en parejas con secuelas post-COVID? No tenemos respuestas del desempeño sexual, más estudios, pero sí he podido encontrar respuestas de que tanto en semen como en materia fetal se han encontrado virus. Entonces es por eso que sí se recomienda el uso del preservativo y tratar de evitar las relaciones anales. Muchísimas gracias, obstetra Pamela. La siguen felicitando por su excelente ponencia. Acá tenemos otra pregunta de la colega Harumi Quispe. En caso de los hombres, si tuvieran problemas de erección, ¿qué se aconseja hacer? En los casos de problemas de erección hay que buscar el por qué. En caso de los varones, la mayoría de problemas de erección se da porque van con un alto nivel de ansiedad al encuentro sexual. Entonces, salir con un alto nivel de ansiedad al encuentro sexual, tiene un término, se me tengo ahí un término, va con mucha expectativa. Su nivel de expectativa es muy grande del encuentro sexual y su nivel de rendimiento. Entonces, se les pone el ejemplo de que una dice, no piensen en un elefante blanco. Lo primero que hacen es pensar en un elefante blanco. Es lo mismo que pasa en el encuentro sexual. No pienses en tu encuentro sexual o trata de no pensar en tu encuentro sexual. Lo que va a hacer es pensar en ese encuentro sexual. Al pensar en ese encuentro sexual, lo que va a hacer es que él, por educación y por construcción masculina, él se tiene que ver reflejado en su integridad sexual en la posición del falo, del pene, donde el pene va a tener que ser su arma de bandera ante la respuesta sexual, porque así ha sido su construcción sexual y así los han enseñado. Al ver que no hay una falta de erección y que no se erecta en un tiempo que él cree conveniente, entonces van a incrementar sus niveles de ansiedad y esto va a ocasionar mayores problemas sexuales o el aumento de un problema sexual. No sé si respondí su duda. ¿Qué nos aconseja hacer? Primero, darle la confianza. Si nosotros vemos que esa persona, que nuestra pareja está teniendo problemas de erecciones, siempre, al igual que los daremas, hay que estimularlos. Entonces, la estimulación, como decía, sí es cierto, es más visual, pero muchas veces esa autoestima visual, esa ayuda visual que ellos pueden tener, es no siempre como nos muestra. Si bien es todo las redes, la televisión, la publicidad nos muestra encajes, nos muestra menos ropa, es lo que más pega. Pero si uno habla con su pareja y empiezan a hablar de esos temas, de qué es lo que le incita más, de repente a esa pareja no le incita mucho una trucita muy chiquitita y de encajes, o una lencería muy transparente. De repente a él le motiva más que esté solamente con un polo en el cual se puedan visualizar pezones. ¿Me escucha? Porque estoy yo teniendo aquí problemas con el Zoom, por favor. No, sí se le escucha, colega Pamela. Sí, creo que se quiere perder mi señal. Bueno, entonces, eso es uno. O de repente le gusta más
¿Se me escucha, por favor? Estoy utilizando otro móvil. Sí, obstetra Pamela, se le escucha Sí. muy bien. Sí, sí, es que estoy utilizando, tengo problemas con la máquina. Bueno, le decía, de repente es más de algo más insinuador y no tanto de mostrar carne necesariamente, ¿no? Entonces, eso es importante, esa es la importancia Algo de de la la comunicación comunicación en en pareja. pareja. La siguen felicitando, obstetra Pamela, excelente tema. Esperemos que dé más temas. La saludan desde Arequipa, excelente ponencia. Esperamos que no sea la única ponencia. Conocen de su capacidad como educadora sexual. Colegas de diferentes regiones la saludan y recibe usted felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, obstetra Pamela. A Si ustedes hubiera las más gracias. Quiero preguntas, pedir disculpas por las interrupciones. Estos son algunos problemas del teletrabajo en casa que hay muchas veces tenemos, y más con los hijos y las que estamos con ellos cuidándolos. Les pido mil disculpas. Espero no haber interferido, por favor, la ponencia, ni tampoco la secuencia de hilación que estoy queriendo dar. He tratado de concretar y sintetizar muchísimo esta información para que pueda ser entendible, porque a medida que vamos avanzando los temas es diferente, el tema para trabajo con adolescentes, diferente para parejas, diferente para el tema de respuestas sexuales que se pueden dar. Entonces, nosotras gustosas de poder abordar todos los temas que ustedes necesiten. Este ha sido un inicio de algo, de un tema muy importante en estos tiempos que siempre pienso que es considerado primero abordar desde nosotras mismas para poder comunicar a nuestras pacientes y a nuestras usuarias de todos los servicios cómo reeducarlas en educación sexual, ¿no? La educación sexual no desde un tema de planificación, que no digo que sea menos importante, es totalmente importante, pero si las mujeres nos hablaran especialmente con total claridad sobre el tema de nuestra respuesta sexual, de que no debemos satisfacer al otro, sino satisfacernos nosotras, de que es importante empoderarnos también en nuestro ámbito sexual, de que nosotros también nos masturbamos, de que nosotras también tenemos deseo, de que podemos pedir, de que queremos probar nuevas posiciones, situaciones, cosas, actividades. Sería importante de que no seamos juzgadas por ese tipo de temas, ni que nos pongamos adjetivos para poder calificarnos. obstetra Pamela, tenemos más preguntas. La colega Nelly Elizabeth nos pregunta, en una relación sexual de adulto mayor, ¿cómo se debe incentivar a la pareja? Las relaciones sexuales en adultos mayores cambian. Muchas veces, especialmente los varones, se ven muy castrados y hostigados por ellos mismos en el tema de su erección. Es por eso que muchos recurren a la ayuda de la pastillita azul para poder tener una respuesta sexual satisfactoria para sus parejas. Pero si nosotros enseñáramos o reenseñáramos de que puede haber una respuesta sexual totalmente placentera sin penetración, y que eso también se da a lo largo de toda nuestra vida, porque nosotros las mujeres podemos orgasmar sin penetrar, por ejemplo. Entonces, es el tema de buscar masajes, de buscar placeres, de una automasturbación, ¿no? Donde el placer, donde las parejas cuando son adultos mayores, cuando uno conversa, tú tienes una relación, y también de eso hay estudios de investigación en los que ellos buscan una relación de placer más de compañía. Tanto ya ha sido una vivencia que su definición de placer para ellos en el ámbito sexual es compartir mayores espacios, muchas veces sin coito. Es más del tema de estar con la persona, de compañía, de tiempo de vida que tienen en ese espacio que les toca vivir. No sé si me dejo entender, obstetra Nelly. Obstetra Pamela,
Tenemos otra consulta de la obstetra María Ruiz. Muchos varones dejan de tener coito por miedo a hacerle daño al feto. Sí, es parte de una de las respuestas de muchos estudios de investigación cuando se pregunta a los varones que por qué dejan de tener relaciones con sus parejas, es porque piensan de que el pene es tan grande que los va a fastidiar o les pueden hacer daño y van a salir mal sus bebés hasta con malformaciones. Cuando se les habla de la anatomía de la mujer y cómo es la respuesta sexual y hasta dónde ingresa el pene y todo, cómo cubre el cuello uterino y la parte del corion y del amnios, cubre al bebé y está en un sitio totalmente seguro, no tiene nada que ver. Inclusive, la respuesta orgásmica que se da durante el embarazo, lo que ocasiona es esas contracciones, provoca una oleada que lo que hace es dar como un masaje al bebé. Obstetra Pamela, la colega Giovanna Pariamache pregunta, en el caso de los adolescentes, ¿cómo canalizar el deseo sexual previniendo el embarazo precoz? Canalizar el deseo sexual en adolescentes es bastante complicado porque es un tema más pasional. Es un tema más de que el adolescente, recuerden que está en toda su energía y en todo su vigor. Entonces, ese deseo canalizar, no encuentro el término de canalizar el deseo sexual porque el deseo sexual se da cuando se da, ¿no? Entonces, cuando el adolescente, hablamos de que nuestros inicios de relaciones sexuales son entre los 12, 14, 15 años, tanto para varones como para mujeres. Entonces, por eso que tenemos también embarazos adolescentes a tan corta edad. Entonces, díganme, ahorita sí muy rápido, respóndanse ustedes, cuando ha sido adolescente, un encuentro sexual es rico, ¿no? Entonces, está lleno de experimentar esa sensación de placer y más con la persona que te gusta. Más que canalizar el deseo sexual, es hacerle entender al joven el tema de deseo sexual y cómo ese deseo sexual tiene una respuesta en encuentro sexual. Entonces, porque el deseo tan sexual, si no tiene un encuentro sexual, intercambio de pene-vagina, no hay un encuentro pene-vagina, también es un tema de automasturbación, de masturbación con uno mismo, porque yo tengo deseo, yo estoy en mi intimidad, yo tengo deseo, lo que hago es empieza mi deseo, me empiezo a imaginar y empieza mi tema de masturbación. Entonces, es canalizar, es ver que esos espacios, que el joven no deje sus actividades, no deje de hacer lo que él hace en sus espacios, que no deje a los amigos, que no deje el tema de lectura, videojuegos, y canalizar eso de deseo, ¿no? De ver, explicarle bien. Yo creo mucho en que a los adolescentes sí se les tiene que hablar de estos temas muy claramente, de cómo es que se da el deseo, y no solamente deseo con el tema de respuesta sexual, porque el deseo se basa en varios aspectos. Yo puedo desear irme de viaje y es un deseo. Entonces, el trabajo con ellos es realmente diferente y si lo vamos a enfocar al tema de sexualidad, sí tienen que entender el deseo como tema general para que puedan entender el por qué. La obstetra Pamela, la obstetra Yolanda Parisuaña nos dice, me gustaría que desarrolle el tema para trabajar con adolescentes y así las obstetras y los obstetras le solicitan que pueda seguir brindándonos más cursos relacionados con la sexualidad. Además, la felicitan por su excelente ponencia. Muchísimas gracias a todas. Aquí tenemos otra. Sí. Aquí tenemos otra consulta de la obstetra Analeyi Suyón. ¿Cómo puedo aconsejar a una paciente
que tiene miedo de contarle a sus padres que ha iniciado su vida sexual. ¿Y cómo puedo hablar con sus padres que son muy cerrados en sus ideas? Es que en realidad esa intimidad, ¿realmente la adolescente quiere contarle a sus papás o se siente presionada para algo para contarles? Primero yo me respondería eso como educadora, ¿no? O sea, ¿la adolescente realmente quiere contarles a sus papás o hay algo que le está presionando a contarles? Porque ¿cuántas de nosotras hemos contado a nuestros padres nuestro inicio de relaciones sexuales? ¿No? Yo no me acuerdo haberle contado a mis padres el inicio de relaciones sexuales. Ya ellos han asumido que yo tenía relaciones sexuales cuando empecé a irme de viaje con mi pareja. Entonces, porque ¿no? Ahora, eso por un lado. Si los padres son cerrados, como lo menciona el adolescente, ¿qué posibilidades tengo yo como educadora de poder llegar a ellos? ¿Realmente ellos tienen la posibilidad de que me puedan escuchar en temas de sexualidad? Esa es otra pregunta. Otra que me haría. Si yo no puedo actuar de mediadora entre padre e hijos, ¿no? Tiene que ser una decisión respetada por la adolescente. ¿Y cuál es la dinámica familiar que ellos llevan? Ahora, si realmente quiero o la adolescente me solicita, ¿no? Que yo tenga una conversación con sus padres respecto al tema educativo, es diferente. Podemos organizar algo más grupal. ¿Por qué? Porque muchas veces en grupos sí se rompe el hielo y lo que se hace es uno crea mayores interrogantes y se cuestiona la educación que uno da como padre o que uno recibe como hijo en relación a la respuesta y a la comunicación que tiene el resto de participantes. Y uno empieza a examinar, a preguntarse y a juzgarse por qué yo tengo este tipo de pensamientos y el resto no. O por qué mi educación ha sido estructurado, digamos, en una ocasión muy castrante cuando no debería ser así. Mi educación sexual debería ir por otro lado. Yo creo que, no sé si a la mayoría que hemos estudiado obstetricia, básicamente, o temas de salud, nos ha pasado eso. Yo he crecido en un colegio netamente religioso y mi educación sexual que he recibido ha sido poco nada y siempre castrante, ¿no? Donde yo iba a ser juzgada. El entrar a la carrera de obstetricia, a mí no solamente me abrió las orejas, sino los ojos, y dije, no, la sexualidad es otra, no es como me la han educado. En mi casa nunca me han hablado de educación sexual, pero tampoco me la han castrado. ¿No? Estas castraciones que mutilan una educación sexual. Y al pasar del tiempo, cuando yo empiezo a investigar e involucrarme más en este tema de sexualidad, empiezo a tocarlo como tema de sobremesa en casa. Al principio les choca tremendamente, pero poco a poco ya se vuelve de un hablar cotidiano. Tanto así que el cambio de educación se nota en mi hermano menor, que él habla con mayor libertad de estos temas. Yo digo, ¿será porque yo he empezado a hablar de estos temas en casa, cosa que nunca se ha hecho? Entonces, esas cosas sí debemos de cuestionarnos y siempre dar esa información en grupo. Si una persona no desea recibir información, no tenemos que obligarla a recibir información porque no es su necesidad y la información no va a ser captada de mejor manera que cuando uno busca la información. Obstetra Pamela, aquí tenemos otra pregunta de la obstetra Kelly. ¿El semen funciona como oxitóxico en un inicio de trabajo de parto? No nos dicen un inicio, pero sí las prostaglandinas que tiene el semen.
Por eso también recomiendan de que cuando está en un tiempo de post-término, llegando a sus 38, 39 semanas y no tiene mayores complicaciones el embarazo, lo que se recomienda es el tema de tener un encuentro sexual, porque el semen a la liberación de prostaglandinas y el orgasmo que va a ocasionar van a ayudar a estimular las contracciones. Obstetra Pamela, aquí tenemos una consulta de la obstetra Anet López. ¿Qué bibliografía recomienda para abordar temas de sexualidad en las diferentes etapas de vida? Hay un libro que habla sobre sexualidad en etapas de vida de el ponente Vicente Bataller. Es un sexólogo de España. El libro, he encontrado un libro en el CBC de Cusco, en la biblioteca del CBC. Vicente Bataller es el autor. Él les puede ayudar bastante, es muy buena su literatura. Obstetra Pamela, la obstetra Rosa María le hace llegar un saludo especial desde la Asociación Calpa, donde laboró usted como capacitadora de jóvenes en la lucha contra el SIDA. Muchísimas gracias. Mi casa de formación Calpa, gracias también. Quizá puedan activar sus micros si tienen más preguntas. Obstetras, por favor. ¿Puedo intervenir? Obstetra William Velasco, por supuesto. Obstetra William. Obstetra William, ¿nos escucha? Adelante, obstetra William. Ya, Adelante. sí, aprovechar para felicitar a la obstetra Pamela por su brillante participación. Nos ha ilustrado bastante y esperemos tenerla pronto nuevamente con otra participación. La organización del colegio está dando muchas luces en estos jueves y creo que es muy importante su participación. Muchas gracias y felicitaciones, obstetra Pamela. Muchísimas gracias, obstetra William. Yo me siento muy agradecida y muy reconocida por usted y por todas las participantes. Uno de los labores de la obstetra y unos pilares fundamentales, yo creo que es el tema de sexualidad. Nosotras tenemos que convertirnos en unas educadoras al 100% porque es lo que rige la vida. Nosotros somos seres sexuados al 100%. La sexualidad nos guía y nos dirige nuestra vida. Entonces, qué mejor que aportar para que todas conozcamos un poquito más de esta rama tan linda y maravillosa que es la sexualidad y la sexología. Muchísimas gracias, obstetra. Muchos éxitos. Obstetra Pamela, aquí reciba usted el saludo de la obstetra Doris desde Ica. Gracias. Muchas gracias, colega. Gracias a todas las obstetras del Perú que nos acompañan. De verdad me siento bastante agradecida por la gran acogida que ha tenido este curso. Si hubiera alguna última intervención. Bien. Muchísimas gracias a todos los obstetras de las diferentes regiones, de los diferentes departamentos del Perú, de Cusco. Obstetra Pamela, por favor, sí. Merecido certificado otorgado a la magíster obstetra Pamela Arzubial de Gamarra por su participación como ponente en el curso de sexualidad en tiempos de COVID
realizado el día jueves 20 de mayo del 2021, organizado por el Colegio Regional de Obstetras 10º Cusco. Muchísimas gracias, obstetra Pamela. Muchísimas gracias a todos los obstetras que participaron el día de hoy en el curso de sexualidad en tiempos de COVID. Quedamos muy agradecidos y el Colegio Regional de Obstetras 10º Cusco va a continuar con todos los jueves de capacitación, comprometidos con mejorar nuestras capacidades en todos y cada uno de los obstetras del Perú. Muchísimas gracias a todas una vez más. Recordarles a todas nuestras participantes que este 27, 28 y 29 tenemos un curso internacional para todas las obstetras de actualización en obstetricia, parto natural y herramientas de gestión en el contexto COVID. Tenemos ponentes internacionales como el doctor Rodrigo Cifuentes, el doctor Diego Alarcón Rodríguez, obstetras reconocidos a nivel nacional, como es el obstetra William Velasco, el obstetra Yaniel Hernández, el obstetra José Guamán Carreño. Así que los invitamos, las inscripciones están abiertas, ya tenemos el cronograma armado, las fechas se acortan, los cupos también, tenemos buena cantidad de participantes ya que están inscritos en el curso, así que los invitamos una vez más a participar en estos cursos que el colegio viene organizando a favor de incrementar las competencias de cada uno de nosotros en las diferentes áreas y así empoderarnos para sacar la carrera de obstetricia y dejarla muy en alto. Muchas gracias, obstetra Pamela. Aquí todavía tenemos saludos de la obstetra Nelly Elizabeth, que nos saluda desde Trujillo. Muchísimas gracias, obstetras. No se olviden, por favor, de inscribirse al curso internacional de actualización en obstetricia, parto natural y herramientas de gestión en el contexto del COVID-19, 27, 28 y 29 de mayo. Muchísimas gracias, obstetra Pamela. Muchísimas gracias, obstetras participantes en el curso del día de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a todas. Hasta luego. Colegas, por favor, en esta última diapositiva, para obtener la constancia, información muy importante. Para obtener su constancia, depositar 10 soles a nuestra cuenta de la Caja Municipal Cusco. El número de cuenta en soles aparece en pantalla. También tenemos cuenta en Banco de Crédito del Perú. También pueden realizar el depósito a nivel nacional en cualquier agente Casnet. Luego de esto, enviar una fotografía del voucher con sus datos y nombre del curso al correo cuscocrox@gmail.com. Plazo hasta el 25 de mayo. Muchas gracias, colegas. Gracias por su participación el día de hoy.